Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva emisión de formación ministerial. Una emisión pensada, diseñada en capacitarnos para servirle mejor a nuestro amoroso y gran Dios. En el día de hoy, pues continuamos con esto que es el ministerio pastoral. Mire, hemos hecho todo un recorrido, hemos hablado de los dones, de los ministerios a nivel general. Hablamos de nuestro primer gran ministerio, que no quiero que lo olviden, es nuestra familia. Y luego hablamos del ministerio de la intercesión. Llevamos varias emisiones, bastantes emisiones, hablando del ministerio pastoral. Y es que el ministerio pastoral es un mare magnum, es gigante, es algo emocionante, porque no es solamente la predicación, también ahora estamos viendo la consejería, y decíamos que en las iglesias pequeñas el pastor es consejero, y en las iglesias grandes a lo mejor ya tienen equipos de consejería. Entonces pues hablamos hoy a un grupo mayor, ¿verdad? No solamente a los pastores, pero quiero que ahí en la descripción de este video usted va a encontrar algunos links que le pueden llevar a otras emisiones que complementan esta. Quiero mandarles un abrazo a todos los que nos siguen y agradezco sus comentarios, agradezco sus aportes. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Cada cual tiene un enfoque y lo hacemos solamente para la gloria del Señor. Muy bien, hoy comenzamos un nuevo segmento dentro de la pastoral, dentro del trabajo pastoral y dentro de la consejería, hablando como ese trabajo pastoral. Como les decía, hoy hablo así a los consejeros, pero también hablo a los pastores que aconsejan, y bueno, a todos los hermanos que de alguna manera intervienen en esta área, ¿no? Todos los cristianos terminamos aconsejando a alguien. Hoy vamos a empezar lo que se llama la psicopatología de la personalidad. Esto suena así como muy fuerte, pero vamos a tener un enfoque desde la psicología pastoral. No lo vamos a ver solamente de la parte como clínica, no, sino que vamos a ir trayendo estas tipos de personalidades. Los vamos a ir trabajando de acuerdo, pues sí, de dónde provienen, cuáles son sus características, pero también vamos a ver un ejemplo dentro de la Biblia que nos ayude a anclar la historia. ¿Se acuerda que en el segmento pasado, donde hablamos de esa intervención desde la pastoral, desde esa intervención desde anclar la vida de nuestros aconsejados en un principio bíblico, en una historia bíblica, en una enseñanza bíblica? ¿Por qué? Porque el consejo humano se queda acá, se queda en el alma, no llega al espíritu. Y nosotros los seres humanos somos espíritu, que tenemos alma y que tenemos cuerpo. ¿Sí? Esencialmente somos espíritus, no se lo olvide, sobre todo los nacidos de nuevo somos espíritu. ¿Sí? Y lo más importante es que los cambios y la sanidad llegue desde el espíritu, permee el alma y permee el cuerpo. Pero si no es así, es muy complicado, es muy difícil, porque los cambios serán transitorios. ¿Ha visto usted gente que a lo mejor deja el alcoholismo y como que lo ves estable 10, 15 años y de repente empiezas a ver o descubres que, por ejemplo, que hay una adicción a la pornografía o cosas todavía más complicadas? Entonces, mi consejo es, no nos quedemos en el alma, lleguemos al espíritu. Y por eso hoy vamos a iniciar esto de psicopatología de la personalidad. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Ya lo vamos a ver. Partamos diciendo de lo que es la definición de psicología pastoral, ¿ok? Porque eso es como que un término que se ha acuñado. Algunos autores cristianos lo trabajan. No soy yo la autora de este término, humildemente, más bien he sido la lectora de muchos escritores cristianos que han acuñado este término. La psicología pastoral, ¿cómo la definimos? La definimos como la teología pastoral. La teología pastoral es la encargada de estudiar e investigar los fenómenos teológicos que tienen que ver con el trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que
o sea, el pastor no hace las cosas como a él se le ocurre, sino con una base teológica, como Dios le manda, digámoslo así, vamos a ir aterrizando en términos más comunes esta situación, esta definición, ¿no? Eh, la psicología pastoral, por tanto, es una de aquellas áreas que comprenden la teología pastoral, es decir, dentro de todo lo que el pastor hace, predicar, enseñar, servir a otros, todo eso hace parte de esa teología pastoral. Él trabaja dirigido por ese conocimiento, por esa relación con Dios. Y la psicología pastoral es una parte de esa teología pastoral. Cuando estamos hablando de la psicología pastoral, estamos pues refiriéndonos a un área aún más específica. ¿De acuerdo? En la cual solo intervienen aquellos que poseen un claro llamado a realizar esa tarea de pastores, de consejeros, de gente que viene y cobija al aconsejado, le ama, le cuida, le ayuda, de ninguna manera vive por él o toma sus responsabilidades. Claro que no, sino que lo cobija y lo impulsa, lo ayuda. Por eso les decía, no es igual para nada que un terapeuta laico, ¿no? El terapeuta laico está en su consultorio, llega, escucha, le ayuda al paciente a establecer sus opciones, a identificar pros y contras y a resolver. Nosotros no, nosotros vamos un poquito más allá, nosotros nos acercamos a las ovejas, las cobijamos, les ayudamos a conocer dónde está su crisis. ¿Se acuerda el camino que vimos? Es dónde está su crisis, cómo se nexa su crisis con una esperanza que está en la palabra de Dios y cómo hace toda esa transición para ir desarrollando su sanidad. Y entonces, que fue la sesión pasada, entonces regresa a su núcleo familiar o a su lugar de trabajo y también a su iglesia a edificar, a extender esa sanidad que ha recibido, a testificando de lo que Dios ha hecho para la edificación de la iglesia, pero también de la familia. De ninguna manera Dios nos sana para que nos salgamos de la familia o Dios nos sana para que nos salgamos del trabajo. Nada de eso. Dios nos sana para que llevemos sanidad a otras partes. Entonces, la psicología pastoral no es solo psicología, ¿ok? O no es solamente sociología. No es un pastor que es psicólogo, o no es un sociólogo que es pastor, no, sino que la psicología pastoral nace de la reflexión teológica de entender el comportamiento humano a la luz del conocimiento de Dios y de su relación con el hombre. Es decir, eso lo vamos viendo a través de los principios bíblicos, porque en la Biblia está toda esta revelación. Nosotros no estamos descubriendo nada nuevo, no estamos teorizando, solamente vamos a trabajar con una base bíblica. Entonces, tomamos de la psicología aquellos elementos que sirven para esta tarea. Por eso es absurdo hablar de psicología cristiana. O sea, nosotros no hablamos de hay una psicología especial para los cristianos, no. Hay una psicología general, pero la psicología pastoral es tomar esos principios, esos conocimientos de la psicología, pero llevarlos mediante la reflexión teológica a los principios bíblicos y entonces ver el tamiz de la psicología, perdón, los principios de la psicología pasan a través del tamiz bíblico. Lo que no pase es como un colador, ¿verdad? Entonces yo vierto todos aquellos principios y teorías psicológicas y lo que sea bíblico va a atravesar ese colador, ese tamiz. Lo otro se va a quedar y por bueno que parezca, no lo vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, hay corrientes que defienden para salir de algunos traumas o para salir de algunas adicciones, defienden aquellas cosas como la hipnosis. Nosotros entendemos que al analizar la palabra, el Señor nos dice, ¿sí? Que
el ser humano, no, o sea, no está escrito tal como lo voy a decir, pero usted lo puede ver en los principios, ¿no? El Señor le dijo al ser humano que él podía decidir entre el bien y el mal, y le dio los elementos suficientes para que pudiera hacerlo bien. Por eso puso, como siempre les he dicho, por eso puso ahí el árbol del bien y el mal. Tú puedes decidir, lo comes o no comes de su fruto. Le dio todos los preceptos morales para que pudiera decir, escoger entre lo bueno y lo malo. Pero en ningún momento le quitó la voluntad. Y la hipnosis se trata de retirar todos los elementos conscientes que envuelven la voluntad. Y cuando yo estoy consciente, yo puedo decir sí o no, pero cuando yo entro en un periodo de hipnosis, yo voy a entrar en el nivel de la conciencia, en una parte más atrás, donde yo no estoy decidiendo, donde yo soy manipulable. Y Dios de ninguna manera quiere eso. Por eso, aunque pueda ser muy eficiente y aunque yo vea 100,000 casos de éxito como pastora y como terapeuta cristiano, nunca lo va a recomendar. De acuerdo con esto, el aconsejamiento pastoral es el abordaje bíblico e inteligente guiado por el Espíritu Santo, apuntando a los conflictos psicoespirituales del ser humano con la finalidad de cambiar toda estructura y rasgo enfermo de la conducta. Es decir, sí queremos, sí buscamos la sanidad, pero como le decimos, ¿desde dónde? Desde un abordaje bíblico. Por eso, lo que no pase, lo que no sea bíblico, lo que riña con un solo principio bíblico, lo rechazamos. Pero es inteligente, es decir, sí, si usamos la reflexión, si usamos el análisis, pero estamos guiados no por simplemente el conocimiento humano, sino por el Espíritu Santo. Y entendemos que los conflictos no solamente son emocionales, no es solamente una forma de pensar o de ver el mundo, es que somos, vuelvo a decirles, somos un espíritu que tiene alma y tiene cuerpo. La esencia es que somos espíritu, porque el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Ok? Entonces, durante esta sesión vamos a estar tratando de ver. En cada sesión vamos a ver un tipo de personalidad, una estructura de personalidad, ¿no? Y a partir, vamos a ver de dónde surge ese término, por qué se llama así ese tipo de personalidad, qué características tiene para que podamos identificar. Eh, Quiero decirle que cuando uno está frente a un aconsejado, frente a una persona, no puede decir de tajo, esta persona es así, ¿no? O sea, se requiere la reflexión. Entonces, para eso es como necesario conocer y manejar las características de la personalidad, como les decía, ver un ejemplo bíblico con citas que nos ayuden a realmente darnos cuenta de que lo que estamos diciendo sí está ahí en la Biblia, sí nos permite. A partir de ese momento usted empieza a ver los personajes bíblicos de otra manera. Luego vamos a ver la etiología, es decir, de dónde proviene la enfermedad, perdón, el tipo de personalidad, por qué es así, y luego las formas clínicas, es decir, aquellas cosas que el terapeuta puede evidenciar como patológicas, las consideraciones generales al hablar en la entrevista pastoral con ese paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, hay pacientes de pacientes, o sea, de ninguna manera usted va a tener un obsesivo compulsivo igual que una personalidad, eh, por ejemplo, paranoia. Entonces, a veces nosotros, si no somos muy diestros y si no estamos realmente muy conectados con el Espíritu Santo, nos van a hacer 25,000 goles, ¿no? Hay gente que termina disponiéndote a aconsejar lo que ellos querían oír, ¿no? Entonces, uno tiene que saber qué consideraciones generales tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar con cada tipo de personalidad que vamos a identificando. Cómo se usa la Biblia en esa pastoral, en ese aconsejamiento, ¿no? Em, para que nos quede claro que la Biblia va a ser como que nuestro centro
A veces le preguntan a uno, ¿y cómo yo como pastor o cómo yo como consejero puedo usar la Biblia en este tipo de personalidad? Pues lo vamos a ver. Ahora, ¿qué tipos de personalidad vamos a ver? Vamos a ver la estructura de la personalidad paranoide. Vamos a ver también la estructura de personalidad psicopática. Vamos a ver también la estructura de personalidad ciclotímica, aquella que es un tiempo alegre y un tiempo triste, ¿no? Por ahí muy llamada hoy bipolar. Vamos a ver también esta estructura de personalidad neurótica, y vamos a aprender que no a todo el mundo se le dice que está neurótico, ¿ok? Vamos a aprender también sobre la estructura de la personalidad histérica, que desgraciadamente mm, muchos cristianos la poseen, y entonces nos ponen como consejeros. Si no sabemos distinguirla, nos envuelven en un juego casi teatral, ¿de acuerdo? Y vamos a ver también la estructura de personalidad obsesiva, porque fíjese que una de las cosas que uno descubre en las personas muy religiosas, esas personas que pareciera que son unos cristianos 100% auténticos, a veces no son ni siquiera cristianos, sino que realmente tienen una personalidad tan obsesiva que vienen y toman, por decirlo de alguna manera, un uniforme cristiano y lo hacen tan cuadriculado que todo mundo llega a creer que esa persona es un súper cristiano, y puede ser que ni siquiera sea salvo. Entonces, necesariamente tenemos que enfrentar que hay personas obsesivas dentro de la iglesia y que nos pueden también engañar. Y por último, bueno, vamos a ver la estructura de la personalidad psicótica, que aunque no nos pareciera que tenemos dentro de la iglesia, podemos llegarla a tener. Como les decía, cada una de estas estructuras de personalidad mm, tienen pues unas características, y la verdad es que hoy no voy a hacer un video muy largo, porque solamente quería quedarme en la introducción, solamente quería mostrarles pues cómo vamos a operar en estas tipos de personalidades que vamos a estudiar, porque no es como exactamente como el caso clínico, no estamos en la parte más extrema. Les voy a mostrar y les voy a dibujar el tipo de personalidad, solamente como el bañito, mm, como decir, hay tipos de cuerpos, ¿no? Entonces dice la gente, bueno, esta persona tiene un cuerpo atlético. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene grasita, porque no está excesivamente gordo, ¿no? Hay personas delgadas, hay personas obesas, hay personas, dicen, con cuerpo de pera, o con cuerpo ancho de espaldas, delgadito de cadera. Mm, eso no quiere decir que todos los cuerpos que están ahí son perfectos o son enfermos, simplemente son tipos de cuerpos. Así vamos a ver las personalidades, son tipos de personalidades, y es muy importante que bueno, que nosotros como consejeros nos ubiquemos dentro de esto, porque cuando llega la persona a nuestra oficina, cuando estamos entrevistando a alguien, debemos tratar de darnos cuenta qué tipo de personalidad tiene, para no caer en ciertos juegos. Cuando, cuando tú llevas mucho tiempo aconsejando, bueno, o cuando tú te formas como consejero a nivel profesional, cuando tú eres un psicólogo o un psicoanalista o un psiquiatra, aprendes que dentro de la relación aconsejado y consejero dentro de la relación psicólogo-paciente, terapeuta-paciente, existe un fenómeno que se llama la transferencia y la contratransferencia. ¿A qué hace referencia en la transferencia? El paciente eh, va a establecer contigo una relación donde va a ponerte características, o va a establecer lazos, o va a establecer modos de relacionarse contigo, como lo hace con
ciertas personas de su entorno, su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos. Y la contratransferencia es que cuando tú como consejero recibes ese impacto, tú reaccionas, porque al final eres un ser humano y entonces reaccionas estableciendo ese tipo de relación. O sea, reaccionas, no accionas, sino reaccionas. Entonces, si la persona, por ejemplo, depende de su mamá, por poner un ejemplo, es excesivamente dependiente de su mamá, entonces cuando empieza el proceso terapéutico, esa persona va a querer depender de mí. Y entonces mi contratransferencia sería, ok, depende de mí, entonces te ayudo a depender. Entro en ese juego de tú quieres que yo controle tu vida y yo entro a controlarla. Entonces son esos pacientes que te llaman, oiga pastora, voy a comprar lo de mandado de la semana, ¿será que sí compro carne? Y uno, pues yo creo que sí, mira, la carne es dañina, pero una vez al mes no hace daño, no sé qué, y entra uno en ese juego que no debes entrar. O sea, entonces como terapeuta tienes que conocer los tipos de personalidad, qué juegos propician, qué características tienen para no juzgar, para tratar de mantenernos neutros, pero también para ser muy precisos en nuestro consejo. Hay personalidades, como las personalidades ciclotímicas, que un día están bien, otro día están mal, y entonces uno tiende a juzgar que ahí sí que nos lo describe Santiago, ¿no? Que lo lleva cualquier viento de doctrina, ¿no? Tendemos a pensar que como esa persona es así, no es una persona fiable, o no está tomando en serio el proceso de consejería, o no está comprometido con Dios, pero en realidad es un tipo de personalidad. Entonces yo tengo que identificarlo y tratarlo como tal, saber en qué momento acelero y en qué momento tal vez bajo un poquito la presión porque está en cierta etapa. Entonces, por eso es necesario que veamos estos tipos de personalidad, cómo manejarlas en la entrevista, cómo ayudarlos con la Biblia, pero sobre todo también, bueno, yo creo que todo consejero cristiano, todo pastor, toda persona que Dios lo ha llamado a sentarse, a escuchar a alguien y aconsejar, no simplemente estamos ahí como el psicoanalista, ¿no? Escuchando y tomando nota. Yo soy de las que toman nota, quiero decirles, o sea, de todo, hasta de el paciente me mira fijamente y me asegura que X, ¿no? Eh, el paciente no quiere responder y veo sus ojos llenos de agua ante la pregunta tal, ¿no? Yo generalmente trato de tomar notas, pero no solamente estamos ahí para tomar notas, no solamente estamos ahí para aconsejar, no solamente estamos ahí para apagar incendios, por favor deje de ser un consejero apaga incendios, sino que estamos ahí para escuchar, para trabajar, para ser guiados por el Espíritu, pero para ser guiados por el Espíritu y trabajar bien con ese paciente, necesitamos dedicarnos un tiempo de oración por ese paciente. Entonces necesitamos saber, Señor, ayúdalo, mira, esta persona está confundida en esto, Señor, yo veo que esta persona tiene estas características, muéstrame cómo tratarlo, muéstrame, Señor, los pasajes que son pertinentes para él, muéstrame, Señor, cómo apoyarle sin hacerlo dependiente, etcétera. Para esto se necesita conocimiento y compromiso. El conocimiento no se lo puedo dar completo acá, pero por lo menos lo vamos a intentar, aunque sea de manera resumida. Y el compromiso es en cada día, en cada momento, en cada devocional que tú tengas, ora por tus pacientes, ora por tus aconsejados. Dios está contigo y claro que Dios quiere que tú seas ese vehículo de sanidad para trabajar en la vida de 5, de 10, de 15 hermanos que tú estás aconsejando. Y cómo se siente de lindo que el Espíritu Santo te va acompañando, te va guiando, tú vas trabajando con ellos y vas trabajando una restauración y una capacitación. La restauración tiene que ver con todos los conflictos que se generaron o las raíces de los conflictos que se generaron en el pasado, mientras que esa capacitación está ayudando para que el paciente cierre con su proyecto de vida.
no apagamos incendios, hermano. Sí oímos, sí nos tomamos nuestro tiempo para escuchar al paciente y a lo mejor ayudarle a enfrentar una situación de momento, pero tenemos que ser eficientes. ¿Quién nos ha quejado de un médico familiar del IMSS o del ISSSTE? No, es que no me ve, no me examina, solamente llega y anota y me manda cualquier cosa y ya, y no me trata, no me conoce, ¿no? Pues así son muchos consejeros. Solamente escuchamos, damos el paracetamol o el diclofenaco y los mandamos para su casa. Y no se trata de eso. Se trata de conocer al paciente, de ayudarlo a resolver sus conflictos sustanciales, porque al final aquellas cosas que hoy los perturban no son más que las ramas del árbol, pero el árbol tiene raíces y tiene tronco. Entonces, en un proceso bueno de consejería, vamos a las raíces, vamos al tronco y les enseñamos entonces que todas estas ramitas y todas las florecitas y los frutos que está viendo en su árbol tienen un origen, los enseñamos a resolver su origen y a tener una mejor cosecha. Les amo un montón, Dios les bendiga, espero sus comentarios. No se olvide por favor de, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Si me puede apoyar dejándome un like, dejándome un comentario, uh, compartiendo este video, se lo voy a agradecer muchísimo. Y no se olvide que vamos a tener 8 sesiones, espero no muy largas, si no, pues vamos a tener que dividirlas y serían más de 8 para hablar de estos tipos de personalidades. Será una bendición para mí seguir compartiendo con ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes 12:30.